Era una mañana cualquiera en Madrid, con un cielo despejado que presagiaba un día tranquilo. Mi hija Sofía, de 9 años, estaba terminando su desayuno mientras yo trataba de recordar dónde había dejado las llaves del coche. Mi esposa, Valentina, siempre tan organizada, ya había preparado la mochila de Sofía y la tenía lista junto a la puerta. ¿Vas a recoger a Sofía hoy?, pregunté, asegurándome de que teníamos claro quién iría por ella después de sus clases. Valentina dudó un segundo, algo inusual en ella. No creo que pueda. Tengo una reunión con el comité organizador del evento benéfico esta tarde. Bueno, no pasa nada. Yo puedo recogerla, respondí sin más. Valentina era voluntaria activa en el colegio de nuestra hija y siempre estaba involucrada en actividades comunitarias. De hecho, a menudo hablaba del nuevo maestro de música de Sofía, el señor Rubén. Siempre mencionaba lo mucho que los niños lo adoraban y lo apasionado que parecía con su trabajo. No era algo que me interesara especialmente, pero me alegraba que Sofía disfrutara de sus clases. El día transcurrió con normalidad hasta que llegó la hora de recoger a Sofía. Al llegar al colegio, la encontré esperándome en la entrada, junto a un grupo de otros padres y niños. «Papá», gritó al verme, corriendo hacia mí con su mochila a cuestas. Mientras caminábamos hacia el coche, Sofía empezó a contarme emocionada que el señor Rubén estaba ayudándola a practicar una canción para el próximo evento de la escuela. Dice que soy muy buena tocando el piano, me dijo con una sonrisa de oreja a oreja. Qué bien, Sophie. Parece que te llevas muy bien con él. Ella sintió con entusiasmo y luego comentó algo que, en ese momento, no le di importancia. A mamá también le gusta mucho el señor Rubén. Siempre se quedan hablando después de las clases. La frase me hizo arquear una ceja, pero no quise darle más vueltas. Valentina era sociable y era común que hablara con los maestros para asegurarse de que todo marchara bien en la escuela. Sin embargo, al día siguiente, algo extraño ocurrió. Llegué al colegio más temprano de lo habitual porque mi reunión de trabajo había sido cancelada, y pensé que podría aprovechar para observar cómo iba el ensayo de Sofía. Entré por la puerta lateral y me dirigí al aula de música, desde donde se escuchaba una melodía suave. Pero al acercarme, vi algo que me hizo detenerme en seco. A través del cristal de la puerta, vi a Valentina y al señor Rubén sentados juntos en el piano. No había nada extraño en eso al principio, pero la forma en que ella se inclinó hacia él, riendo de algo que le dijo, y como él puso su mano sobre la suya en el teclado, hizo que un nudo se formara en mi estómago. En ese instante, Sofía apareció detrás de mí. ¿Estás bien, papá?, preguntó, mirándome con curiosidad. Sí, claro. Solo, vamos a casa, cariño. Mientras salíamos del colegio, traté de convencerme de que no había visto nada fuera de lo común, pero la sensación de incomodidad permaneció. ¿Por qué Valentina no me había mencionado que estaría en el colegio esa tarde? Esa noche, Valentina estaba más cariñosa de lo habitual, pero en lugar de reconfortarme, me hizo sentir más inquieto. Por primera vez, la idea de que algo no iba bien cruzó mi mente, aunque intenté sacarla de mi cabeza. Sin embargo, una idea empezó a formarse en mi interior. Necesitaba saber más sobre el señor Rubén y la relación que parecía estar desarrollando con mi esposa. El día siguiente comenzó de forma rutinaria, pero mi cabeza seguía atrapada en lo que había presenciado en el aula de música. Traté de justificar lo que vi. Tal vez era simplemente un gesto inocente, una conversación amable. Sin embargo, algo dentro de mí seguía revolviéndose, como si hubiera visto algo que no cuadraba con la Valentina que creía conocer. En la mañana, durante el desayuno, Valentina estaba tranquila, como siempre. Me preguntó por mis reuniones del día y sonrió cuando le dije que sería un día tranquilo en la oficina. No parecía nerviosa, ni mostraba señales de que algo estuviera fuera de lugar.
Incluso bromeó con Sofía sobre el ensayo para el evento escolar. Papá debería venir a verte tocar el piano. Seguro que le encantará, dijo mientras acariciaba suavemente el cabello de nuestra hija. Valentina me miró con una sonrisa cálida, como si no hubiera un solo secreto entre nosotros. Ese gesto me hizo dudar de mi propia percepción. Tal vez había malinterpretado la situación con Rubén. ¿Sería posible que estuviera buscando problemas donde no los había? Sin embargo, la curiosidad me superó. Decidí tomarme una hora libre durante la tarde y acercarme al colegio sin avisar. Era fácil entrar al edificio porque el acceso durante los ensayos era más relajado. Caminé por los pasillos, reconociendo las voces de los niños y el sonido de los instrumentos que llenaban el aire. Llegué al aula de música y vi a Sofía tocando el piano mientras Rubén la guiaba. Me quedé observando desde la distancia, sintiéndome estúpido por haber sospechado de él. Era evidente que Rubén estaba centrado en su labor como maestro, sin nada que pareciera fuera de lugar. Estaba a punto de darme la vuelta cuando noté algo. Sobre la mesa de su escritorio había un cuaderno negro abierto, y en la esquina superior de una página reconocí la letra de Valentina. El cuaderno no parecía algo del colegio, era personal. No podía leer lo que decía desde mi posición, pero la tinta fresca indicaba que había escrito algo recientemente. Rubén cerró el cuaderno con cuidado y lo guardó en un cajón antes de regresar con Sofía. Mi curiosidad creció. ¿Qué escribía Valentina para Rubén? ¿Y por qué estaba ese cuaderno en su escritorio? Decidí no enfrentarme a nada aún, necesitaba más información. Esa noche, mientras cenábamos, observé a Valentina con atención. Parecía relajada, como siempre. No mencionó nada sobre haber estado en el colegio durante el día. En cambio, habló sobre el evento benéfico y cómo quería que todo saliera perfecto. Sofía intervino entusiasmada, hablando sobre lo bien que estaba practicando su pieza. Después de acostar a Sofía, Valentina se fue a la ducha y aproveché para revisar su bolso, algo que nunca antes había hecho. Me sentía sucio, como si estuviera violando nuestra confianza, pero mi intuición me decía que algo no estaba bien. Dentro encontré un bolígrafo negro idéntico al que vi en el escritorio de Rubén y un recibo reciente de una cafetería cercana al colegio. Volví a colocar todo como estaba, sintiéndome un poco más confundido. ¿Por qué Valentina iría a una cafetería durante el día? Su rutina no solía incluir ese tipo de salidas y ciertamente no cerca del colegio. A la mañana siguiente, decidí tomar otro riesgo. En lugar de ir directamente al trabajo, me quedé en el coche, cerca de la escuela, esperando a que Valentina dejara a Sofía. Cuando la vi salir del edificio, en lugar de dirigirse directamente a casa o al supermercado, la seguí a distancia. Para mi sorpresa, estacionó frente a la misma cafetería cuyo recibo había encontrado la noche anterior. Entró y se sentó en una mesa en la esquina. Minutos después, Rubén apareció, con el mismo cuaderno negro en la mano. Se sentó frente a Valentina, y ambos comenzaron a hablar en voz baja. El gesto era casual, casi profesional, pero había algo en su lenguaje corporal que me resultó incómodo. No había contacto físico ni gestos obvios, pero sus miradas parecían demasiado familiares. Decidí no entrar. Me quedé en el coche, observando, con las manos apretadas en el volante. Después de unos 20 minutos, Rubén se levantó y se fue primero. Valentina permaneció un rato más, revisando algo en su bolso antes de salir con calma. Regresé a casa antes que ella, fingiendo que había pasado toda la mañana en reuniones. Cuando llegó, parecía igual que siempre, tranquila y segura, sin ninguna pista de lo que acababa de presenciar. ¿Cómo estuvo tu día? Pregunté casualmente. Bastante bien. Un poco cansada, pero productivo, respondió mientras se quitaba el abrigo. No sabía qué hacer con lo que había visto.
Parte de mí quería enfrentarla de inmediato, exigirle explicaciones. Pero otra parte, más racional, me decía que debía esperar, recopilar más pruebas antes de acusarla de algo. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Valentina y Rubén en esa cafetería, hablando como si tuvieran un secreto compartido. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que llegar al fondo de todo, pero sabía que sería un proceso lento y doloroso. La primera pieza de mi plan era encontrar ese cuaderno negro. Mi plan era claro, necesitaba confirmar lo que estaba ocurriendo. No era suficiente con lo que había visto, aún podía estar malinterpretando todo. Valentina siempre había sido una mujer serena, metódica, y nunca había dado señales de deslealtad. Tal vez el problema era yo, mi inseguridad, o alguna paranoia absurda que había crecido en mi cabeza. Sin embargo, lo que me impulsaba no era paranoia, sino la forma en que Rubén y Valentina se habían comportado. Había algo ahí, algo que no encajaba. Decidí ir al colegio al día siguiente con una excusa legítima. Sofía había olvidado una prenda en casa, y me ofrecía llevarla. Valentina me miró de reojo cuando lo mencioné, como si tratara de evaluar mi intención, pero luego simplemente asintió y me dejó hacerlo. Llegué al colegio justo cuando los niños estaban entrando a sus clases. Crucé el patio y me dirigí al aula de música, donde sabía que encontraría a Rubén. Al llegar, lo vi revisando unas partituras mientras los niños acomodaban sus cosas. «Buenos días, señor Rubén», dije con tono cordial. Él levantó la mirada y me ofreció una sonrisa amplia, aunque había algo en su expresión que me resultó irritante, como si supiera más de lo que estaba dispuesto a admitir. «Ah, el señor Martínez, ¿en qué puedo ayudarle?» Sofía olvidó su suéter. Pensé que sería bueno traerlo antes de que empezara su clase. Rubén asintió, y luego su sonrisa se amplió aún más. «Es un gran gesto, señor Martínez. Es bueno ver que los padres están tan involucrados. Sofía habla mucho de usted, ¿sabe? Dice que es un padre muy dedicado». Había algo en su tono, una especie de condescendencia velada, que me irritó. Sentí que esas palabras no eran un simple cumplido, sino algo más. «Gracias. Siempre tratamos de estar presentes para ella», respondí, manteniendo la compostura. Rubén me observó durante un segundo más antes de señalar a Sofía, que ya estaba sentada frente al piano. «Tiene mucho talento, su hija. Y una familia que claramente la respalda. Es una combinación poco común». La conversación terminó ahí, y salí del aula sin darle mayor importancia. Pero mientras caminaba de regreso al coche, me di cuenta de algo: Rubén no parecía incómodo con mi presencia. Todo lo contrario, parecía disfrutar de la situación, como si estuviera jugando un juego en el que yo no sabía las reglas. Esa noche, Valentina estaba particularmente atenta. Cocinó una cena elaborada y se sentó conmigo después de acostar a Sofía. Me miraba directamente, manteniendo esa calma que siempre la había caracterizado. «¿Cómo fue tu día?», preguntó, casi como si quisiera anticiparse a algo. «Tranquilo. Aunque fui al colegio para dejarle a Sofía su suéter. Me crucé con el maestro de música, el señor Rubén». Valentina no reaccionó de inmediato. Tomó un sorbo. «Es un buen maestro. Sofía lo adora, y parece estar ayudándola mucho con su música». Su respuesta era tan calculada que me desconcertó. No había ni un atisbo de nerviosismo, ni una palabra de más. Era casi como si hubiera esperado que mencionara a Rubén y estuviera preparada para responder. Decidí presionarla un poco. «Sí, parece bastante dedicado. Me dijo que hablas mucho con él». Valentina levantó una ceja, pero su expresión permaneció neutral. «Es natural, ¿no crees? Hablamos sobre el progreso de Sofía y el evento escolar.
Es parte de ser una madre involucrada. Quise seguir preguntando, pero algo me detuvo. Su serenidad me hacía dudar, y no quería arriesgarme a mostrar mis sospechas antes de estar completamente seguro. Al día siguiente, volví al colegio, esta vez sin una excusa concreta. Quería observar, aunque no tenía un plan claro. Me estacioné cerca del patio y esperé. Después de unos minutos, vi a Rubén salir del edificio y dirigirse hacia la cafetería cercana. No había rastro de Valentina, pero decidí seguirlo de todos modos. Entré a la cafetería unos minutos después que él. Estaba sentado en una mesa en la esquina, con el cuaderno negro frente a él y un café en la mano. Me senté en una mesa al otro lado del lugar, tratando de no llamar la atención. Poco después, Valentina apareció. Caminó directamente hacia él y se sentó, inclinándose hacia adelante mientras hablaban. Rubén sonrió y le mostró algo en el cuaderno. La manera en que él la miraba no era profesional, y la forma en que ella le respondió, con una sonrisa tranquila y palabras medidas, me confirmó lo que temía. No pude escuchar lo que decían, pero los gestos lo decían todo. Cuando Rubén puso su mano sobre la de Valentina, algo en mí se rompió. No podía quedarme ahí, observando como un espectador impotente. Salí de la cafetería antes de que me vieran, con el corazón latiendo furiosamente. Esa noche, mientras Valentina se duchaba, tomé su bolso nuevamente. Encontré un recibo más reciente de la cafetería y un pequeño papel doblado en el bolsillo lateral. Era una nota escrita con la letra de Rubén, el ensayo fue perfecto. Nos vemos mañana, misma hora. Sentí una rabia que apenas podía contener. Mi mente se llenó de preguntas, pero sabía que necesitaba mantener la calma. Si enfrentaba a Valentina ahora, tenía la seguridad de que negaría todo. Era demasiado calculadora como para dejarse atrapar tan fácilmente. La clave estaba en Rubén. Él no tenía la misma habilidad para ocultar sus intenciones. Decidí que la próxima vez no sería un observador pasivo. Estaba listo para intervenir y confrontar al hombre que, sin ninguna vergüenza, estaba pisoteando mi vida. El día siguiente fue uno de esos en los que cada minuto parece una eternidad. Me desperté temprano, con la cabeza dando vueltas. Valentina estaba preparando el desayuno en la cocina, aparentemente tranquila, pero algo en su forma de moverse parecía diferente. Su silencio no era el habitual, sino uno tenso, como si evitara cualquier conversación conmigo. Hoy voy a salir temprano del trabajo, dijo de repente, sin mirarme. Tengo que hacer unas cosas en el colegio antes del evento. ¿Cosas? Pregunté, intentando no sonar demasiado interesado. Ella hizo una pausa breve y luego asintió. Solo detalles organizativos. Nada importante. Me limité a responder con un gesto, pero en mi cabeza todo empezó a tomar forma. Sabía que no era simplemente organización. Era Rubén. Y esta vez, no planeaba quedarme al margen. Esperé pacientemente a que saliera de casa. Su coche desapareció calle abajo mientras yo me preparaba para seguirla, esta vez con la intención clara de confrontarla, y si fuera necesario, al mismísimo Rubén. Mi corazón latía con fuerza mientras conducía hacia el colegio, tratando de no perderla de vista. Valentina no fue al colegio inmediatamente. Su coche se desvió hacia la misma cafetería de siempre. Estacioné a una distancia segura y la observé entrar. Pasaron unos minutos antes de que Rubén apareciera, caminando con su típica confianza, como si el mundo entero girara a su alrededor. Los vi a través de las ventanas, sentados uno frente al otro. Ella estaba más inquieta de lo normal, moviendo los dedos sobre la mesa, mientras él parecía completamente relajado. A los pocos minutos, vi algo que hizo que mi sangre hirviera. Rubén sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta y lo deslizó hacia ella. Valentina miró alrededor nerviosamente antes de abrirlo y revisar su contenido.
No podía soportarlo más. Salí del coche y entré directamente en la cafetería. Valentina me vio de inmediato. Sus ojos se abrieron de par en par y su rostro perdió color. Rubén, en cambio, apenas me lanzó una mirada despectiva, como si no fuera más que una molestia menor en su día. ¿Qué demonios está pasando aquí? Espeté, manteniendo mi voz baja pero cargada de rabia. Valentina se levantó de inmediato, como si quisiera interponerse entre nosotros. Jordi, no es lo que parece. Ah, ¿no? Respondí, mirando fijamente a Rubén, que seguía sentado, mirándome con una sonrisa burlona. Cálmate, amigo, dijo Rubén finalmente, con una voz que me hizo querer golpearlo en ese instante. No hagas una escena. No te conviene. ¿Amigo? Repetí, dando un paso hacia él. No tienes derecho a hablarme como si fueras algo más que un intruso en mi vida. Rubén se puso de pie con calma, como si quisiera dejar claro que no me consideraba una amenaza. Era más alto de lo que había notado antes, y su postura irradiaba una confianza que solo alimentaba mi furia. Mira, Jordi, dijo, inclinándose ligeramente hacia mí. No quiero problemas, pero tampoco voy a tolerar que vengas aquí a intimidar a Valentina o a mí. Valentina intentó intervenir, colocando una mano en mi brazo. Jordi, por favor, vámonos. No tiene sentido que hagas esto aquí. Me zafé de su mano y señalé a Rubén. Quiero que este tipo me explique qué demonios está haciendo con mi esposa. Rubén rió entre dientes, lo que me enfureció aún más. Luego cruzó los brazos y habló con una calma insultante. Tu esposa y yo somos adultos, Jordi. No tengo que explicarte nada. Y si insistes en seguir con este drama, te advierto que no te va a gustar cómo termina esto. ¿Me estás amenazando? Dije, acercándome más. Rubén no se inmutó. No es una amenaza. Es un hecho. ¿Sabes cuánto vale esta relación para Valentina? ¿Cuánto ha invertido en esto? Miré a Valentina, buscando alguna señal de arrepentimiento, pero sus ojos estaban fijos en el suelo, evitando mi mirada. Voy a decirlo claramente, continuó Rubén. Valentina y yo tenemos planes. Si decides complicarnos la vida, puedo asegurarme de que tú no salgas bien parado. ¿Qué demonios estás diciendo? Pregunté, sintiendo que mi estómago se hundía. Rubén sonrió, como si disfrutara de mi confusión. Me refiero a tu casa, a tus cuentas, a todo lo que crees que es tuyo. Valentina sabe muy bien cómo manejar eso, ¿verdad? Valentina finalmente levantó la mirada, pero su rostro estaba pálido, y su expresión era una mezcla de miedo y culpa. Rubén, no hagas esto, dijo en voz baja, como si estuviera rogándole que se callara. No estoy haciendo nada, cariño, respondió él, con una sonrisa cínica. Solo estoy aclarando las cosas para Jordi. En ese momento, todo quedó claro. Rubén no solo estaba involucrado con Valentina, estaba tratando de tomar el control de mi vida, de mi familia, de todo. Esto no va a quedar así, dije, señalándolo con un dedo antes de darme la vuelta y salir de la cafetería. Valentina me siguió, llamándome por mi nombre, pero no me detuve. Mi mente estaba trabajando a 1000 por hora. Si Rubén creía que podía arrebatarme todo, estaba muy equivocado. Cuando llegué a casa, comencé a planear mis próximos pasos. Valentina llegó poco después, visiblemente nerviosa. Trató de hablar conmigo, pero no le di la oportunidad. Esto no ha terminado, Valentina, dije, mirándola fijamente. Pero te aseguro que no voy a perderlo todo sin luchar. Ella no respondió. Por primera vez, parecía no tener una estrategia clara, y eso me dio una pequeña ventaja. El juego había cambiado, y ahora era mi turno de mover las piezas. La rabia me mantenía despierto. No era el tipo de hombre que se dejaba avasallar,
Y mucho menos por alguien como Rubén, un impostor con aires de grandeza que había osado meterse en mi vida. Pero esta situación iba más allá del orgullo herido. Esto era personal, y si Valentina pensaba que podía manipularme, si Rubén creía que tenía el control, ambos estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Pasé la noche planeando, revisando cada detalle. Valentina, nerviosa, trató de acercarse en varias ocasiones, pero la ignoré por completo. Mi actitud fría parecía descolocarla. No era el Jordi que conocía, y eso claramente la hacía dudar. Pero ya no estaba interesado en darle explicaciones ni en escuchar excusas. Lo único que importaba ahora era devolver el golpe con toda la fuerza que tuviera. Lo primero que hice fue recopilar información. Valentina había sido lo suficientemente descuidada como para dejar pistas. Revisé su bolso de nuevo, encontrando más recibos y pequeñas notas que confirmaban los encuentros con Rubén. Luego pasé a su ordenador portátil. Valentina no era particularmente hábil con la tecnología, y no me tomó mucho tiempo acceder a su correo electrónico. Lo que encontré allí no solo confirmó mis sospechas, sino que me dio la ventaja que necesitaba. Había intercambios de mensajes entre ellos, y no eran únicamente sobre encuentros románticos. También discutían detalles financieros, estrategias para resolver las cosas una vez que nuestra relación terminara. Rubén incluso mencionaba cómo redistribuir el patrimonio, como si ya estuviera repartiendo lo que me pertenecía. Fue entonces cuando supe que este no era un simple amante. Rubén estaba jugando un juego más grande, y yo estaba decidido a ganarlo. El siguiente paso fue contactar a un abogado. No uno cualquiera, sino uno conocido por ser despiadado en casos de divorcio. Expliqué mi situación sin entrar en demasiados detalles personales, y él me dio un consejo simple: reunir pruebas contundentes y actuar rápido. Me aseguró que, con lo que ya tenía, podía inclinar las cosas a mi favor. Ese mismo día, instalé cámaras en casa. No era algo que hubiera considerado antes, pero ahora todo valía. Necesitaba documentar lo que pasaba cuando yo no estaba, especialmente cualquier encuentro entre Valentina y Rubén. También hablé con un amigo que trabajaba en tecnología para obtener acceso al historial de ubicaciones de su móvil. No fue difícil confirmar lo que ya sospechaba: la cafetería era solo uno de los tantos lugares donde se encontraban. Una semana después, llegó el momento de actuar. Rubén y Valentina se habían reunido nuevamente en la cafetería, según el GPS de su teléfono. Decidí enfrentar las cosas de una manera más directa. Fui al colegio durante el recreo, sabiendo que encontraría a Rubén en su aula. Entré sin previo aviso. Los niños estaban afuera, y él estaba sentado en su escritorio, revisando unas partituras. Al verme, levantó la vista con esa sonrisa condescendiente que había aprendido a detestar. «Jordi, qué sorpresa», dijo, con un tono falso de cortesía. «No más sorpresas, Rubén. Vamos a dejar algo claro». Saqué mi teléfono y le mostré las capturas de pantalla de los mensajes que había recuperado. Su expresión cambió al instante. Ya no era el hombre seguro de sí mismo, había una sombra de preocupación en su mirada. «¿De dónde sacaste eso?», preguntó, intentando mantener la compostura. «No importa. Lo que importa es que tengo suficiente para destruirte». Rubén trató de reírse, pero su voz tembló ligeramente. «No puedes usar eso en mi contra. Es ilegal». «Tal vez, pero eso no impedirá que lo haga público». ¿Qué dirían los padres si supieran que el maestro de sus hijos se dedica a arruinar matrimonios y a conspirar para robar propiedades? Rubén se levantó lentamente, intentando recuperar su actitud intimidante. «¿Y qué esperas lograr con esto, Jordi? ¿Crees que me vas a asustar?». Sonreí, pero no era una sonrisa amable. «No me interesa asustarte. Solo quiero que sepas que no vas a salirte con la tuya».
Dejé el aula antes de que pudiera responder. Sabía que había plantado una semilla de duda en su mente, y eso era suficiente por ahora. Cuando volví a casa esa noche, Valentina estaba en la sala, esperándome. Parecía más tensa que nunca. Tenemos que hablar, dijo, levantándose de golpe al verme entrar. Sí, tenemos que hablar, respondí, sentándome con calma. Le mostré las mismas capturas que había mostrado a Rubén. Su rostro pasó de la sorpresa al pánico en cuestión de segundos. Jordi, puedo explicarlo. No quiero explicaciones. Quiero soluciones. Y aquí está la mía, te vas a ir de esta casa, y vas a hacerlo ahora. ¿Qué? No puedes echarme así. Esta también es mi casa. No por mucho tiempo. Ya hablé con mi abogado. Con las pruebas que tengo, puedo asegurarme de que esta casa quede a mi nombre y de que tú no veas un centavo. Valentina intentó discutir, pero cada argumento suyo se encontraba con una respuesta fría y calculada. Finalmente, se quedó en silencio, incapaz de contrarrestar las pruebas que había reunido. En las semanas siguientes, todo se desarrolló según mi plan. Rubén fue despedido del colegio después de que hice llegar de forma anónima los mensajes al director. Valentina intentó pelear por la casa, pero los documentos legales estaban de mi lado. Cuando finalmente se mudó, me aseguré de que Sofía quedara bajo mi custodia, lejos de la influencia de una madre que había demostrado ser tan manipuladora. No hubo victoria sin dolor, pero al menos ahora tenía algo que ellos nunca esperaron, el control. Con Valentina fuera de casa y Rubén sin trabajo, me quedé con una sensación de alivio, pero no era suficiente. No era el tipo de hombre que se contentaba con neutralizar a sus enemigos, quería que sintieran las consecuencias de sus actos, que entendieran el costo de haber intentado destruir mi vida. Era momento de ejecutar la última fase de mi plan. El primer paso fue asegurarme de que Valentina no tuviera cómo reponerse económicamente. Aunque técnicamente la casa estaba a nombre de los dos, el abogado que contraté era brillante y había encontrado un vacío legal en el acuerdo que firmamos al comprarla. Gracias a esto, pude presentar pruebas de que la mayor parte de la inversión inicial provenía de una herencia mía, lo que inclinó la balanza a mi favor. Valentina intentó pelear en los tribunales, pero cuando su abogado le explicó que no solo perdería la casa, sino que también podría terminar con una orden para pagarme compensación por los daños emocionales y financieros que su infidelidad había causado, decidió aceptar un acuerdo. La casa quedó completamente bajo mi propiedad, y Sofía quedó conmigo en un arreglo de custodia que limitaba drásticamente el tiempo que Valentina podía pasar con ella. Eso fue solo el principio. Rubén había sido despedido del colegio, pero aún necesitaba asegurarme de que no pudiera causar más problemas. Sabía que había trabajado antes como músico independiente, ofreciendo clases particulares y tocando en eventos. Decidí aprovechar eso. Me puse en contacto con una amiga cercana que tenía un negocio de organización de eventos en Madrid. Le expliqué quién era Rubén y lo que había hecho. Le mostré las pruebas de su relación con Valentina y su intento de manipular mis bienes. Mi amiga, horrorizada, prometió que se encargaría de difundir la información entre sus contactos en la industria. A los pocos días, Rubén comenzó a perder contratos. Los padres que lo habían contratado para dar clases particulares cancelaron sus acuerdos, y los organizadores de eventos dejaron de llamarlo. En cuestión de semanas, su reputación quedó destruida. Ya no era el carismático maestro de música, era un hombre marcado por el escándalo. Pero no me detuve ahí. Decidí usar las redes sociales para exponer su carácter. Creé un perfil anónimo y publiqué fragmentos de los mensajes que había intercambiado con Valentina. Las publicaciones se hicieron virales rápidamente, y Rubén comenzó a recibir mensajes de rechazo e insultos de personas que nunca había conocido. Se convirtió en un paria, incapaz de reconstruir su vida profesional. Mientras tanto, Valentina enfrentaba su propio infierno.
Sin la casa y con su reputación dañada, se vio obligada a mudarse a un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Trató de mantener una apariencia de normalidad, pero nuestros amigos mutuos sabían lo que había hecho. La mayoría de ellos se alejaron de ella, incapaces de justificar su traición. La guinda del pastel llegó unas semanas después. Había contratado a un investigador privado para seguir a Rubén y descubrir sus movimientos. Fue así como descubrí que había comenzado a frecuentar un bar de mala muerte en el centro de la ciudad, un lugar donde pasaba las noches bebiendo y quejándose de cómo su vida se había arruinado. Un día, decidí enfrentarlo por última vez. Entré al bar y lo encontré en una mesa al fondo, con una copa en la mano. Me acerqué sin decir una palabra y me senté frente a él. Rubén levantó la vista y me miró con una mezcla de sorpresa y resentimiento. ¿Qué quieres?, preguntó con voz cansada. Solo quería verte cara a cara una última vez, respondí con calma. Quería que supieras que esto es solo el principio. Rubén rió con amargura. ¿Qué más puedes hacerme? Ya me lo has quitado todo. Eso es lo que crees. Pero aún tienes algo que perder, Rubén, tu dignidad, aunque sea poca. Le mostré un sobre que había traído conmigo. Dentro había fotos y mensajes que aún no había utilizado públicamente. Rubén palideció al verlos. Si vuelves a acercarte a mi familia, si intentas cualquier cosa contra mí o contra Sofía, esto llegará a todos los lugares que puedas imaginar. Y no me detendré ahí. ¿Entendido? Rubén asintió lentamente, sin decir una palabra. Se veía derrotado, como un hombre que sabía que había perdido todo. Me levanté y salí del bar, dejando el sobre la mesa como un recordatorio de lo que le esperaba si intentaba algo. Esa noche dormí mejor que en meses, sabiendo que había recuperado el control de mi vida. Valentina trató de reconciliarse conmigo un par de veces después de eso, pero no estaba interesado. Mi prioridad era Sofía, y ahora podía dedicarme completamente a ella sin la sombra de la traición pesando sobre nosotros. La venganza no me devolvió lo perdido, pero me dio algo más importante, justicia y paz.